Hola, ¿cómo han estado? Mi nombre es Milo Nubo y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión seguiremos con los tutoriales en Python. Como siempre les pido que se suscriban, que activen la campanita para que cada vez que yo suba material nuevo, videos nuevos, les lleguen todas las notificaciones y vean los nuevos tutoriales, videos y todo el material que subo al canal. También les pido que le den un buen like, que compartan en todas sus redes sociales, que hagan preguntas y que escriban en los comentarios. Muchas gracias a todos los que me siguen, que tenga nuevos suscriptores y gracias a todos los que me ven desde Latinoamérica. Entonces, hoy vamos a ver el tutorial de los tipos de datos en Python. Pues en programación el tipo de datos es un concepto importante. Las variables pueden almacenar datos de diferentes tipos y los diferentes tipos de datos pueden hacer cosas diferentes. Aquí en Python se puede obtener el tipo de datos de cualquier variable utilizando la función type. Si se desea especificar el tipo de datos, puede utilizar las funciones constructoras para realizar dicha asignación. Entonces, en Python se tiene los siguientes tipos de datos incorporados por defecto en estas categorías: el text type, el numeric types, el sequence types, el mapping type, el set types, el boolean type y binary types, ¿no? Y vamos a ver, como está mostrado en pantalla, cada una de esas categorías de los tipos de datos en Python. A continuación voy a presentarles una jerarquía estándar. Ajá. La página que consulté aquí está. Y vamos a ver esto posteriormente en el ejemplo. Pues los números en donde están los enteros y la clase entero, la clase booleano o la clase flotante o de punto flotante, por decirlo así, la clase de números complejos. Después vamos a ver lo que serían las secuencias. Después en futuros tutoriales vamos a ver cuáles son estas que son mutables y las inmutables. Pero aquí vamos a ver la clase string, la clase tupla, la clase bytes, la clase lista o listas, la clase byte o los byte arrays. También vamos a ver los tipos de conjuntos o los set types, ¿no? La clase set y la clase frozen set. Ajá. Entonces, perdón, y finalmente los mappings, que son los directorios o la clase dict. La configuración del tipo de datos específico se puede asignar con funciones constructoras. Y aquí están las funciones que les estoy presentando para cada uno de los tipos, ¿no? Para text type está la función str, ¿no? Y los abrir y cerrar corchetes, ¿no? Digo paréntesis, perdón, no corchetes. str y abrir y cerrar paréntesis. Y luego está la numeric types con int, float, complex y así sucesivamente para sequence types, mapping type, set types, boolean type, binary type. Ajá. Y entonces a continuación vamos a hacer los ejemplos. Como siempre les he dicho, para abrir el Python o para abrir la consola de Python, teclean la tecla Windows más R en donde se abre, perdón, la ventana ejecutar. Ahí escriben Python, le dan Enter y automáticamente les abre la ventana de la consola de Python. Entonces, vamos a iniciar con los tipos de datos que se pueden usar y que se pueden manejar en el lenguaje de programación Python. Vamos a hacer muchos ejemplos. Voy a empezar con las variable 1, así la voy a nombrar y le voy a ir dar un nuevo contador, ¿no? Va a ser variable 2, perdón, va a ser var 1, que sería variable 1, var 2, variable 2 y así sucesivamente. Entonces va a ser var 1 y le voy a dar igual y voy a asignar lo siguiente: comilla simple, hola, espacio, mundo, ¿no? El famoso hola mundo. Le doy enter y ahora le voy a pedir que
me diga que es variable 1 o var 1 y me dice que es hola mundo. Y como yo les había mencionado anteriormente, con la función type, abrir paréntesis, pido que quiero que me dé el tipo de, de dato que tiene la variable 1. Y entonces al darle enter, después de escribir type, abro paréntesis, variable 1, cierro paréntesis, me dice que la clase es una str o un string. Ajá. Así voy a hacer muchos ejemplos para cada uno de los datos que les mencioné. Ajá. A cada variable le voy a asignar un tipo de dato y vamos a ver todos esos datos como son en Python, ¿no? Ahora, la siguiente variable, 2, le voy a asignar 15. Ajá. Voy a checar variable 2 y efectivamente me da 15. Escribo type, ahora le pido la variable 2 que me dé el tipo y me dice que es un entero. Para este caso de los enteros, yo también puedo tener enteros negativos y es lo que les voy a enseñar ahora. O les voy a hacer ejemplo. Variable 3 menos 15. Escribo nuevamente variable 3, doy enter y efectivamente el dato que tiene esa variable es menos 15. Checo el tipo de dato o la clase con la función type y efectivamente es un entero. Y aquí ya les mostré los datos enteros. Continúo con la siguiente variable. Ahora va a ser la variable 4, que le voy a asignar el número 3.1416. Ajá. Y entonces ya creé esa variable con ese dato, la llamo, por decirlo así, y me dice que efectivamente la variable 4 es 3.1416. Pido de qué clase con la función type y efectivamente ahora me dice que es un float, ¿no? O un punto flotante, una variable de punto flotante. También para este tipo de variables puedo yo crear una flotante negativa. Ahora voy a hacer el ejemplo con variable 5. Ahora le voy a asignar el menos 3.1416. Llamo a la variable 5 escribiendo var 5 enter y efectivamente es menos 3.1416 ese dato que tiene esa variable. Con type checo qué tipo de dato es variable 5 y efectivamente me dice que es de una clase flotante o float. Y así sucesivamente seguiré dando ejemplos de los demás tipos de datos que se pueden manipular en el lenguaje de programación Python. A continuación, la variable 6 que voy a asignar va a ser lo siguiente, fíjense, 3.1416 más 15j. Así, le doy enter y ya tengo una variable 6 que tiene ese dato. Entonces llamo a la variable 6, le doy enter y fíjense que me regresa ahora Python. Me regresa entre paréntesis 3.1416 más 15j. ¿Qué tipo de dato es la variable 6? Se lo pido con la función type y me dice que es un complejo. Y efectivamente lo que estoy generando dentro de esa variable y ese dato es un número complejo. ¿Cómo lo voy a crear? Pues con un entero o un número flotante más la parte imaginaria, es decir, la parte real más la parte imaginaria. Para asignar la parte imaginaria le tengo que poner la letra J y así ya identifica Python que va a ser un número complejo. Otro ejemplo de número complejo voy a hacerlo con la variable 7 que le voy a asignar menos 15j. Y entonces al llamar la variable 7 me dice que es el número complejo menos 0 menos 15j. Finalmente, si yo no le doy la variable o la parte real de ese número complejo, pues me está poniendo 0 y no está de alguna manera mintiendo Python o no le estoy... Es eso, ¿no? Y si pido el tipo de dato que tiene esa variable 7, me dice efectivamente Python que es un complejo. Entonces voy a continuar para que vean cómo son los demás ejemplos. Ahora voy a
decir que la variable 8 va a ser lo siguiente. Ahora sí, abro corchetes, ahora sí son corchetes, que estaba diciendo mal los paréntesis hace rato, perdonen mi dislexia, y voy a poner lo siguiente. Uvas, cierro comillas simples, había abierto, coma, abro comillas simples, le doy plátanos, cierro comilla simple, coma, abro comilla simple y pongo cerezas. Al final, cierro la comilla simple y cierro los corchetes. Entonces ya generé la variable 8. Pido la variable 8 con enter y me entrega los datos que están asignados a esa variable. Ahora, el tipo de dato que tiene la variable 8, vamos a ver qué es, y es una list o una lista. El siguiente ejemplo que les voy a mostrar va a ser, perdón, la variable 9 a la que le voy a asignar. Y ahora fíjense el pequeño cambio que voy a hacer. Voy a abrir paréntesis y voy a escribir los mismos elementos anteriores. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo único que cambié con respecto a la variable 8 y de la variable 9 son los corchetes, los cambié por paréntesis. Ajá. Le doy enter, pido la variable 9 y ya me entrega lo que tiene asignada esa variable 9 como dato. Y al checar el tipo de la variable 9, me dice ahora que es una tupla y ya no es una lista. Por el solo hecho de cambiar de corchetes a paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado porque evidentemente después, y lo vamos a ver en los siguientes tutoriales que tendremos aquí en el canal, cuál es la diferencia o la gran diferencia o las diferencias en tener una tupla y una lista, ¿no? Ahora, el siguiente ejemplo que vamos a hacer es la que voy a llamar variable o var 10, que es una variable, y le voy a asignar ahora una función constructora. ¿Por qué digo que ahora le voy a asignar una función constructora? Porque voy a usar la función range, rango, y le voy a poner el número 7. Recuerden, si yo hubiera puesto 7 únicamente, el dato pues sería un entero y no quiero ponerle un entero, le quiero poner un range o un rango, ¿no? Entonces le doy enter y al pedirle a Python que me diga qué es el dato que tiene la variable 10, y efectivamente me dice que es un rango y pone 0,7, ¿no? Compruebo el tipo con la función type, que es lo que tiene como dato la variable 10, y efectivamente me dice que es un rango. Voy a continuar con el siguiente tipo de dato que se le puede asignar a las variables. Ahora voy a hacer ejemplo con var 11 y le voy a asignar lo siguiente. Voy a abrir ahora llaves. Entonces abro una llave, comilla simple, y voy a poner nombre. Cierro la comilla simple, dos puntos, y ahora abro comilla simple y voy a poner Diego. Cierro comilla simple, coma, abro comilla simple y ahora pongo equipo. ¿Sí? Perdón, equipo, ya estaba poniendo mal. Cierro la comilla simple, pongo dos puntos, abro comilla simple y pongo Argentina. Cierro comilla simple. Ahora doy coma, abro comilla simple y escribo número. Cierro comilla simple, dos puntos y ahora pongo número 10 y cierro las llaves. Doy enter y ya generé la variable o var 11, una nueva variable con un nuevo dato. Pido a Python que me entregue variable 11 y me entrega todo lo que acabo de teclear, ¿no? ¿Qué tipo de dato es esa variable 11? Pues la pido con type y me dice que es un diccionario o un dict. Bueno, vamos a continuar. Después vamos a ver qué es las ventajas de tener datos así
como diccionario, en el que si se dan cuenta, pues nombre, que va a ser un campo, va a tener pues ese elemento Diego. Después voy a tener un campo que se llama equipo y pues voy a tener un elemento Argentina y así sucesivamente. Y después lo veremos. Ahorita nada más nos concentraremos en los datos. Vamos a hacer variable o var 12 y le voy a asignar lo siguiente. Fíjense, voy a abrir llaves y algo similar a lo que hice anteriormente. Voy a poner uvas, cierro, comillas simples, coma, comilla simple, plátanos, comilla simple, cierro, coma, abro, cerezas, cierro comilla simple y cierro llaves. Le doy enter, ya generé bar 12, llamo a bar 12 con bar 12 enter y me entrega lo que acabo de asignarle, ¿no? Me dice que es yo le había puesto uvas, plátanos, cerezas y fíjense, me entrega plátanos, uvas, cerezas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué tipo de dato es variable 12? Y fíjense que ahora me dice que es un set. O si podemos hacer la traducción sería un conjunto. Y es muy similar a lo que previamente hice y lo estoy mostrando ya ahorita en pantalla. Si se fijan, la variable 8 que había hecho le había puesto corchetes y me entregó una lista. A la variable 9 le puse paréntesis y me entregó una tupla. Ahora estoy colocándole llaves, ajá, a, a lo mismo, fíjense, uvas, plátanos, cerezas, y me entrega ahora un set, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, nada más, como referencia en Python, que cada una eh, de esos signos va a evidentemente cambiarme el tipo de dato. Ahora que estamos digamos, en la en el conjunto de los sets, como los había mencionado, voy a usar otra función constructora para asignarle a una variable el dato frozen set, ¿no? Y entonces, fíjense, ahora voy a hacer variable 13 o var 13, le voy a asignar y voy a escribir frozen set, abro paréntesis, abro llaves y escribo uvas entre comillas simples, coma, plátanos, como lo había hecho anteriormente, coma, cerezas, cierro comillas simples, cierro llaves y cierro paréntesis, ¿no? Doy enter, llamo a mi variable 13 para ver qué es lo que tiene como dato y efectivamente Python me dice que es un frozen set. Voy a checar con la función tipo var 13 qué tipo de dato es y efectivamente me dice que es un dato de clase frozen set. Continuamos, ya casi vamos a acabar con los ejemplos. Ahora vamos con los booleanos, ¿no? Voy a asignar ahora una var 14 o una nueva variable y le voy a decir iniciando con mayúscula true. Recuerden que Python es case sensitive y entonces distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y aquí es muy importante que true empiece con mayúscula. Le doy enter, pido que es la variable 14 y me regresa un true o un valor verdadero. Checo qué tipo de dato es la variable 14 con la función type y efectivamente me dice que es un dato de clase booleano. Pero es verdadero. Ahora les mostraré cómo se hace con una variable 15 el caso falso, ¿no? Y entonces aquí hay que escribir false. Igual, repito, la primer carácter debe de ser mayúscula
llamo a la variable 15 con variable var 15 enter y me dice que variable o var 15 es de dato false. Como checo qué tipo de dato es variable 15 con la función type y efectivamente es un booleano. Aquí voy a mostrarles un caso muy peculiar de cómo generar booleanos. Ajá. Ahora con lo siguiente, voy a generar una var 16 o una variable 16 y con la función constructora vol, abro paréntesis, voy a ponerle el número 1. Así y cierro paréntesis. Le doy enter y fíjense, cuando yo le pido qué es la variable 16, me dice que es un valor verdadero. Me arroja true. Muy fácil, con type yo pido qué dato es var 16 y me dice efectivamente es un booleano. Pues si yo estoy usando una función constructora, estoy diciendo que específicamente va a ser un booleano. Con la función type estoy pues pidiendo el dato y efectivamente no me tiene que salir otra cosa más que booleano, ¿no? Debe de ser verdadero. ¿Cómo creo el falso? Bueno, pues var 17 es el siguiente ejemplo, var 17, vol, pero ahora pongo 0. Le doy enter, var 17, llamo a esa variable con var 17 enter y me entrega falso. Ajá. Después vamos a ver que esta función constructora vol es muy peculiar porque puedo usar enteros negativos, decimales negativos, puedo usar enteros positivos y decimales positivos y generalmente casi todos me los arroja como verdaderos y el único que me arroja como falso sería 0, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en un futuro o vamos a hacer otros ejemplos o generaré otro tipo de tutoriales con estos datos, ¿no? Ahora, vamos a seguir ya con la última parte, con el último bloque de todas las funciones que tienen como referencia la byte, ¿no? O los bytes. Ajá. Y el ejemplo que a continuación voy a hacer va a ser la var 18 o la variable 18, var 18. Y fíjense qué es lo que voy a escribir ahora. Voy a escribir B minúscula, abro comillas simples, después, perdón, diagonal invertida, X, 0, 0 y cierro comillas simples. Así, ajá. Yo le doy enter, pido a la variable 18 que me diga qué es variable 18 y efectivamente me entrega lo que escribí o tecleé en la parte superior, B minúscula, este, comilla simple, diagonal invertida, X 00, comilla simple. Si yo pido el tipo de dato que es la variable 18 con la función type, repito nuevamente, y me dice que es una clase bytes. ¿Cómo puedo hacer un ejemplo similar? Lo voy a hacer con variable 19 o var 19, le asigno ahora la función constructora bytes y le voy a poner 1. Le doy enter y fíjense lo que va a suceder cuando pido que me entregue var 19. Me entrega exactamente lo que escribí de manera similar en la var 18, en la variable 18. Ajá. Y igual, si yo le pido qué tipo de dato es var 19, pues me dice que es una clase bytes. Ya nada más para terminar y no alargar más este tutorial de los tipos de datos en Python, haremos dos más. Haremos la variable 20, que es igual, o le asignaré ahora byte array, es la función constructora,
le voy a colocar un 5, le doy enter, llamo esa variable 20, le doy enter, y fíjense, me da un arreglo de byte, ajá, con efectivamente 5 bytes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bytes, ¿no? Un arreglo de 5 bytes. Y el último ejemplo, bueno, igual type, la función type, var 20, para que vean que efectivamente es una clase byte array. Y la última variable va a ser var 21. Le voy a asignar ahora memory, escriben memory view. Abro paréntesis, memory view, si escribí bien. Después le pongo bytes, la función constructora bytes que usé en el ejemplo de var 19. Abro paréntesis 5, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar el paréntesis de la función memory view. Le doy enter y ya creé el dato que está asignado a la variable 21. Llamo a la variable 21 o la var 21 enter, y me entrega, fíjense, dónde está dónde está alojado en ese dato o esa variable en la memoria, ¿no? Y pues eso sería todo para este tutorial. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por dar los likes, por compartir este material. Les recuerdo que aquellos nuevos, gente que me está viendo en el canal, que se suscriban, que activen la campanita para que cada vez que suba videos nuevos en sus notificaciones les llegue pues la señal de que ya subí material nuevo, y que lo compartan. Y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.